Avatar no es solo una película, es una experiencia que algunos aman y otros odian. Pero hoy no vengo a decirte si es buena o mala, vengo a contarte por qué Avatar cambió el cine para siempre y cómo James Cameron apostó todo a una idea que pudo haber sido el mayor fracaso de la historia. Esta historia comienza antes de que yo lo conociera, antes de que Jake Sully pusiera un pie en Pandora. Jake era un guerrero humano, un ex marinero atrapado en un cuerpo que ya no respondía. En su mundo, la Tierra sobrevivía con una pensión miserable, sin dinero, para volver a caminar, pasando sus días en lugares olvidados. Y sus noches defendiendo a quienes nadie defendía, incluso cuando eso significaba ser tratado como una basura. Una noche su vida cambió para siempre. Hombres de la corporación RDA lo buscaron para mostrarle el cuerpo de su hermano asesinado en un robo, pero no había ido solo por eso. Su hermano formaba parte de un proyecto en un mundo lejano, mi mundo, Pandora. Jake tenía el mismo genoma y por eso le ofrecieron ocupar su lugar. El pago era demasiado bueno y la promesa aún mejor, recuperar sus piernas. Mientras su hermano era cremado, Jake aceptó sin saber que ese trabajo lo llevaría a cruzar las estrellas. Dormido durante casi 6 años, despertó dentro de una cámara de criogenización, viajando junto a otros humanos rumbo a Pandora, un planeta vivo, demasiado vivo para ellos. Cuando descendieron a nuestra atmósfera, tuvieron que cubrir sus rostros. El aire era más denso, más pesado, no hecho para respirar sin ayuda. Ya en la base humana, un guerrero llamado Miles Quaritch les dio la bienvenida, les habló de mi mundo como si fuera un infierno, les dijo que más allá de sus muros, cada criatura intentaría matarlos, que nosotros, los Na'vi, usábamos flechas con veneno capaz de detener un corazón en menos de un minuto. Así fue como Jake Sully llegó a Pandora, creyendo que este era un mundo hostil, sin saber que pronto Eywa misma cambiaría su destino. Los humanos aprendieron rápido que no éramos frágiles. Nuestros huesos están reforzados de manera natural, más fuertes de lo que ellos imaginaban. No era tan fácil destruirnos. Después de su llegada, Jake comenzó a conocer a los humanos que controlaban aquel proyecto. Conoció al Dr. North Spellman, un amigo cercano de su hermano, quien le explicó la verdadera razón de su presencia en Pandora. Su tarea era simple y peligrosa, manejar a distancia unos cuerpos creados en laboratorios, los avatares, una mezcla de ADN humano y Na'vi diseñados para caminar entre nosotros sin levantar sospechas. También conoció al Dr. Max Patel, quien le mostró su avatar. Jake no necesitó explicación alguna, ese cuerpo era idéntico al de su hermano. Como parte del programa, Jake comenzó a grabar cada uno de sus días, creyendo que sus palabras servirían para mejorar aquel experimento. Pero no todos confiaban en él. La doctora Grace Agustín lo miró con desprecio desde el primer momento. Para ella, Jake no era más que un soldado, un reemplazo inútil para su hermano que sí era un verdadero científico. Su rechazo fue tan fuerte que intentó sacarlo del proyecto, pero su superior Parker Serfry tenía otros planes. Les recordó la verdadera razón por la que los humanos estaban en Pandora: el unoctanium, un mineral tan valioso que valía miles de millones por kilo. La misión era clara. Primero intentarían la paz con mi pueblo, pero si eso fallaba, la guerra sería inevitable. Sin más opciones, Grace aceptó continuar con el experimento. Jake y Norm fueron conectados a sus avatares y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Jake Sullivan despertó en el cuerpo de uno de los nuestros. Lo primero que hizo Jake al darse cuenta de que podía ponerse de pie fue correr. Ignoró las órdenes de los humanos y dejó que ese nuevo cuerpo hiciera lo que él nunca pudo. Corría como si acabara de nacer, tan rápido que ni siquiera Norm pudo alcanzarlo. Incluso Grace, que también caminaba en su propio avatar, lo observaba con asombro. Ese cuerpo Na'vi le respondía de forma natural. Esa noche, cuando los avatares descansaban en su campamento, Jake volvió a despertar en su cuerpo humano. Fue entonces cuando conoció a los demás soldados. Una mujer llamada Trudy le explicó que lo necesitaban como artillero. Después lo llevó ante el coronel Quaritch. Quaritch lo felicitó por su pasado como guerrero,
pero no tardó en mostrar su verdadero interés. Le dio una orden que no figuraba en ningún informe oficial. Jake debía acercarse a mi pueblo, aprender nuestras costumbres, descubrir nuestras debilidades. A cambio, le permitieron devolverle las piernas cuando regresara a la Tierra. Jake aceptó, se convirtió en un doble agente, sin saber el precio que eso tendría. Más tarde, de nuevo en su avatar, Jake regresó a Pandora junto a Grace y Norm. Entraron en territorio Na'vi y avanzaron a pie con cautela. Mi mundo no se muestra de golpe. Pandora observa primero. Jake, nervioso, reaccionó ante las criaturas que nos rodeaban, y fue Grace quien tuvo que tranquilizarlo antes de que arruinara la misión. Llegaron a un lugar que una vez fue una escuela, un sitio donde nuestras crías aprendían antes de que los humanos lo destruyeran. Mientras Grace y Norm estudiaban las raíces de un árbol sagrado, Jake se alejó guiado por su curiosidad. No vio la señal de advertencia, no entendió el lenguaje del bosque. Despertó en una criatura poderosa, una bestia dispuesta a atacar, y en lugar de huir, Jake avanzó. La bestia que Jake había despertado comenzó a retroceder, pero no por miedo. Otro depredador había llegado. Uno más grande, más rápido, más letal. La criatura persiguió a Jake sin descanso hasta acorralarlo entre las raíces de un árbol. Desde allí disparó todo su arsenal humano, pero Pandora no cayó ante su fuego. Cuando se quedó sin armas, solo le quedó correr. Saltó por una cascada y sobrevivió por poco. Herido, exhausto, improvisó una lanza para defenderse mientras intentaba encontrar el camino de regreso. Sin saberlo, yo lo estaba observando. Apunté mi arco, estaba lista para matarlo, pero entonces ocurrió algo que no podía ignorar. Una semilla sagrada descendió lentamente y se posó sobre mi flecha. Eywa había hablado. Bajé mi arma. Mientras tanto, los humanos lo buscaban sin éxito y regresaron a su base. La noche cayó, y con ella los verdaderos peligros de Pandora. Jake usó su ingenio para crear fuego creyendo que lo protegería, pero el fuego no ahuyenta a todos los cazadores. Al contrario, los atrae. Lo vi luchar, vi cómo mataba para sobrevivir y supe que no vería el amanecer. Entonces intervine, aparecí desde la oscuridad y espanté a las criaturas con facilidad. Cuando todo terminó, lo primero que hice fue apagar la antorcha. El fuego era la causa de todo. Después di muerte al animal que había quedado herido, sino para que no sufriera. Jake intentó agradecerme, pero tuve que decirle la verdad. Esas muertes no eran necesarias. Lo salvé porque vi su valor, no su fuerza. Entonces me pidió algo que no esperaba, que le enseñara a ser como yo. Me negué. Los humanos siempre toman, nunca aprenden. Pero las semillas regresaron, giraron a su alrededor y entendí que Eywa lo había elegido. Acepté llevarlo a mi aldea. Antes de llegar fuimos interceptados por mi pueblo, liderados por Sutei, que quería matarlo de inmediato. Pero dije lo que había visto. Dije que había una señal en él. Sutei dudó y finalmente aceptó. Así fue como Jake Sully, el humano, entró en nuestro hogar. Y desde ese momento nada volvió a ser igual. Llevé a Jake ante nuestro líder, Eitukan, mi padre, y ante Mo'at, mi madre. La voz de Eywa entre nuestro pueblo. Mo'at lo observó con atención, probó su sangre, escuchó sus palabras. Jake dijo que quería aprender, pero ella ya había visto esto antes. Otros como él habían llegado a Pandora, todos habían fallado. Los humanos siempre intentaban dominar este mundo con su ciencia, sin escucharlo de verdad. Jake respondió con honestidad. Dijo que no era un científico, que era un guerrero. Eso fue lo que convenció a mi padre. Nunca antes se había intentado enseñar a un guerrero humano. Entonces recibí la orden. Yo sería su maestra. Esa noche, Jake compartió nuestro círculo de oración. Comió con nosotros como uno más y luego durmió en una hamaca viva, formada por las raíces de un árbol madre. Pero al despertar ya no estaba con nosotros. Había regresado a la base humana. Allí confesó que había logrado infiltrarse entre los Na'vi. Los líderes humanos escucharon atentos y entonces revelaron su verdadera intención. Querían nuestra tierra. El lugar donde se alzaba nuestra aldea escondía una enorme reserva de Unoctanium. Le dieron un plazo, 3 meses, para convencernos de abandonar nuestro hogar. Si fallaba, el coronel nos destruiría.
Más tarde, Jake habló con Grace sobre nosotros y ella comprendió algo que la sorprendió. Yo había sido su mejor estudiante. Jake volvió a Pandora, volvió conmigo. Comencé a enseñarle nuestras costumbres. Lo llevé a conocer a las criaturas que montamos y le mostré cómo unir su espíritu al de ellas mediante una trenza sagrada. Su primer intento fue un desastre, cayó. Y Sutey se burló sin piedad. Pero yo sabía algo que ellos no. Jake no había llegado hasta aquí para rendirse. Al día siguiente, Jake regresó a la base humana. Creía hablar en privado cuando le informaba al coronel sobre nuestra aldea, pero no estaba solo. Max lo escuchó todo. Poco después, Grace tomó una decisión importante. Trasladaría su laboratorio lejos del control de los ejecutivos humanos. Se internaron en la niebla hasta llegar a las montañas flotantes, un lugar donde la tecnología humana no funciona y donde Pandora se protege a sí misma. Cuando se establecieron allí, Jake regresó conmigo a la aldea. Lo llevé a lo más alto del árbol madre. Entre sus ramas le hablé de los Ikran, las criaturas aliadas con las que volamos. Le mostré el mío y le expliqué la verdad. Cuando un Navi se conecta con un Ikran, el vínculo es para toda la vida. Pasaron los días y Jake aprendió rápido. Aprendió nuestra lengua, a usar el arco, a moverse entre las ramas, a montar, rastrear y cazar sin romper el equilibrio. Aprendió a sentir a Pandora. Incluso participó en el funeral, donde los cuerpos regresan a la tierra para alimentar las raíces del árbol y seguir formando parte de Iwa. Pero algo empezó a crecer entre nosotros. Ya no era solo maestra y alumno. Gracias a sus avances, Jade convenció a Moad de permitir que Grace entrara a la aldea. Ella volvió a sonreír al estar con los niños, como en el pasado. Cuando enseñaba la llamaba Sanok, madre. Un día, cuando Jake y Grace estuvieron a solas, él le pidió que hablara de la escuela y ella contó la verdad. Mi hermana Silawen un día dejó de ir a clases. Junto a otros jóvenes destruyó una excavadora humana. El ejército los persiguió hasta la escuela y los asesinó allí mismo. Desde ese día, Grace nunca volvió. 10 años de enseñanza se rompieron en un instante, y mi corazón también. En mis enseñanzas vi cómo Jake finalmente logró todos nuestros rituales. Agradeció a la presa, honró su espíritu, y entonces supe que estaba listo para el siguiente paso: aprender a volar. Lo llevé junto a otros novatos hasta las montañas flotantes, al territorio de los Ikran. Pero para ponerlo a prueba, Sutey ordenó que Jay fuera el primero en acercarse. Pronto encontró un Ikran que quería matarlo. Sin dudarlo, se lanzó sobre él, lo dominó y evitó que lo mordiera. Casi cayó al vacío, pero volvió a levantarse. Y entonces ocurrió. Formó el vínculo. Para sellarlo, realizó su primer vuelo. Al inicio fue torpe, inestable, pero pronto el cielo lo aceptó. Volé a su lado, guiándolo, enseñándole lo básico. En uno de esos vuelos pasamos cerca del árbol de las almas, el lugar más sagrado para nosotros. Grace dijo que deseaba tomar muestras, pues sentía que allí ocurría algo que la ciencia humana no podía explicar. Desde ese momento, Jake comenzó a crecer de verdad como Navi. En una cacería aérea, incluso cuando Sutey cayó de su montura, Jake logró derribar a su presa desde el aire. Pero poco después algo nos persiguió. Un Ikran gigantesco apareció, a punto de devorarlo. Escapamos por una pared de lianas y ya a salvo le dije la verdad. Era Toruko. Le conté que mi abuelo logró montarlo una vez y que con él unió a los clanes en tiempos de gran tristeza. Desde entonces, aquel guerrero fue llamado Toruk Makto. Jake se volvió cada vez más cercano a nuestra cultura, a nuestro pueblo, a mí. Habían pasado 3 meses desde su llegada a Pandora, pero el mundo humano aún lo reclamaba. Jake volvió a reunirse con el coronel, y allí le dijeron que su cirugía de columna había sido aprobada. Podía volver a la tierra, podía volver a caminar, pero también le revelaron la verdad. Gracias a sus informes, ya tenían toda la información necesaria para atacarnos. Pero Jake dijo que pronto realizaría su iniciación, que entonces ganaría la confianza de mi pueblo y podría convencernos de reubicarnos. El coronel aceptó, aunque le advirtió que se apresurara, porque su ambición no tenía paciencia. Pero después Jake cumplió el ritual. Fue aceptado por los Aitukan, por Moad
y por Sutei, y por todos los Navis de la aldea como uno de nosotros. Esa noche lo llevé al árbol de las voces. Le mostré que al conectarse con sus ramas podía escuchar a nuestros ancestros, pues ese lugar es sagrado para las plegarias. Le dije que ahora podía elegir compañera. Incluso le sugerí a una de las más fuertes de la aldea. Pero Jake me miró y dejó claro que solo me quería a mí. Cuando supe que mis sentimientos eran correspondidos, nos unimos a través de nuestros Saheilu, entre caricias bajo los árboles sagrados. Pero el amor no tuvo tiempo de florecer. Más tarde desperté sobresaltada. Las excavadoras humanas estaban allí. Intenté despertarlo, pero su avatar no estaba conectado. Tuve que arrastrarlo para evitar que fuera triturado, mientras los humanos destruían nuestro hogar. Cuando Jake por fin despertó, vio la devastación e intentó detener las máquinas, pero las armas de fuego lo obligaron a retroceder. Al revisar las grabaciones, el coronel lo reconoció de inmediato. Al mismo tiempo, mi padre Eitukan ordenó el ataque y entregó el liderazgo de nuestros guerreros a Sutei. Grace intentó calmarlos, pero ya no tenía voz entre nosotros. Entonces Jake llegó y también pidió que nos detuviéramos. Cuando Sutei nos vio juntos, comprendió que Jake y yo nos habíamos unido. Aunque le dolió, se resignó al saber que todo había ocurrido bajo los designios de Eywa. Jake volvió a suplicar que se detuvieran. Eso provocó la furia de Sutei, quien lo atacó sin dudar. Jake era mejor luchador y logró derribarlo para poder hablar. Estaba a punto de decir la verdad, pero en ese instante él y Grace perdieron la conexión. El coronel había llegado al laboratorio y rompió el enlace. Sutei comprendió entonces que aquel cuerpo no era real, que el avatar era una mentira y estuvo a punto de degollarlo. Llegué justo a tiempo para interponerme y protegerlo. Mientras tanto, en la base, Grace intentaba explicarle a Parker que los árboles de las voces eran sagrados, que sus raíces estaban conectadas con todos los árboles de Pandora, como un solo cerebro viviente, y que todo su conocimiento estaba al alcance de nuestro pueblo. Les dijo que si querían que compartiéramos algo, primero debían comprendernos, pero Parker creyó que solo estaba exagerando. Entonces el coronel mostró los registros de Jake, donde él mismo decía que los Navi jamás abandonaríamos nuestra aldea, porque no queríamos nada de los humanos. Esa noche, Sutei y los suyos destruyeron las excavadoras y mataron a los soldados que las protegían. Con eso, el coronel convenció a Parker de iniciar la guerra. Cuando Jake y Grace se enteraron, lograron que Parker les concediera una última oportunidad. Regresaron a la aldea para advertirnos y para que les creyéramos, decidieron contar toda la verdad sobre su misión. Pero aunque Jake intentó explicarnos que estaba de nuestro lado, yo lo rechacé. Mi padre Eitukan ordenó apresarlos. La guerra continuaría. Cuando las naves humanas llegaron, a pesar de las súplicas de Jake, para que escapáramos, mi pueblo no retrocedió. El coronel lanzó primero granadas de humo, pero al ver que respondíamos con flechas, continuó con misiles. Las llamas lo cubrieron todo. Entonces mi padre ordenó retirarnos. En medio del caos, Moad se apiadó de Jake y Grace los liberó y le dijo a Jake que si de verdad estaba de nuestro lado, era momento de demostrarlo. Momentos después, el coronel ordenó lanzar todo su arsenal pesado contra las columnas de nuestro árbol. En ese instante, el corazón de Trudy no pudo más y decidió retirarse. Cuando el fuego se detuvo, mi pueblo fue testigo de cómo nuestro hogar se desplomaba frente a nuestros ojos. Cuando todo quedó en silencio, encontré a mi padre agonizando. Con su último aliento, me pidió que sacara a nuestro clan de allí. Entonces apareció Jake, pero yo lo rechacé una vez más. Lo llamé traidor y le ordené que se marchara, esta vez para siempre. Al haber fracasado, Parker ordenó que los humanos fueran desconectados. El avatar de Jake fue abandonado, pero el de Grace no, pues ella no era considerada traidora. Los traidores no duraron mucho tiempo en prisión. Trudy y Max llegaron para liberarlos. Gracias a ellos, lograron escapar de la base en una nave. El coronel lo vio todo, pero no pudo detenerlos. Aunque ordenó disparar, escaparon, pero Grace estaba herida. Para no ser rastreados, trasladaron al laboratorio cerca del árbol de las almas de Eywa, el lugar donde mi pueblo buscó refugio. Jake
volvió a conectarse, pero sabía que estaba exiliado, que no le permitiríamos acercarse. Así que, para tener una oportunidad de ser escuchado, tomó una decisión imposible. Se lanzó sobre Toruk, la bestia que nadie puede domar, el presagio antiguo. Para nosotros, quien monta a Toruk es el elegido, el guerrero capaz de unir a todos los clanes. Y Jake lo logró. Voló sobre Toruk hasta nuestra aldea. Al verlo, solo pudimos inclinarnos ante él. Había nacido el Toruk Makto. Fue entonces cuando lo perdoné. Cuando pidió ayuda, Tsutei, ahora nuestro nuevo líder, también lo aceptó. Como muestra de ello, mi pueblo accedió a ayudar a Grace. La llevaron bajo el árbol sagrado de Eywa, junto a su avatar. Intentaron trasladar su mente a su cuerpo Navi. El ritual comenzó, las raíces la envolvieron, pero Grace estaba demasiado débil. El traslado no pudo completarse y así Grace regresó a Eywa. Después de eso, Jake habló ante todos nosotros. Nos pidió que voláramos hacia los 4 vientos para llamar a los otros clanes, que les dijéramos que Toruk Makto lo necesitaba para defender Pandora, y así lo hicimos. Uno a uno, los clanes respondieron al llamado. Los jinetes de las llanuras, los pueblos de los Ikran, del Mar del Este y mucho más. Pronto, el ejército Navi, como nunca antes, se reunió bajo el cielo. Pero aquello no pasó desapercibido. El coronel humano lo vio y de inmediato alistó a sus hombres. Su objetivo era claro, destruir el árbol de las almas de Eywa. Gracias a Mats, que aún permanecía en la base humana, supimos cada uno de sus movimientos. Esa noche, antes de la batalla, Jake se conectó al árbol de las almas para pedirle ayuda a Eywa. Allí, al ver los recuerdos de Grace, comprendió la verdad. Si el coronel no era detenido, Pandora acabaría devastada como el mundo de los humanos, donde los árboles casi ya no existen. Yo llegué entonces y le recordé algo importante. Eywa no toma partido en las guerras, ella solo mantiene el equilibrio. Al día siguiente, las naves humanas despegaron todas juntas con el coronel al mando. Cuando se acercaron, desplegaron a sus soldados, hombres a pie y máquinas de guerra con forma humana. Pero cuando entraron en la zona donde sus señales fallan, nosotros avanzamos. Desde el aire, Jake usó la fuerza de Toruk para estrellar las naves contra las montañas y entre ellas mismas. Tsutei, desde lo alto, lanzaba flechas que atravesaban el cristal de las cabinas humanas. En tierra, nuestros guerreros luchaban con valentía contra las armaduras mecánicas, pero aún así, el poder de sus armas comenzó a obligarnos a retroceder. Y entonces Pandora respondió. Al mismo tiempo, el coronel descubrió la verdad. Jake era quien montaba a Toruk. De inmediato fijó el curso de su nave directamente contra él. Estuvo a punto de atraparlo, pero entonces apareció Trudy para enfrentarlo. La diferencia de poder era enorme. Tras un breve intercambio de ataque, ella tuvo que retroceder. El coronel no mostró piedad, destruyó su nave por completo. Después derribó a mi Ikran, haciéndome caer. Y no fui la única. Tsutei logró infiltrarse en una nave humana, eliminó a varios soldados, pero terminó gravemente herido y cayó al bosque. Norm, que aún resistía con su ametralladora, también fue herido y para no morir tuvo que desconectarse de su avatar. Todo parecía perdido. Aún así, rodeada y desobedeciendo las órdenes de Jake, yo estaba dispuesta a seguir luchando, aunque eso significara mi muerte. Entonces Pandora respondió. De pronto, el campo de batalla fue invadido por las criaturas del planeta, los grandes animales de carga, los depredadores, las bestias de la selva, y en el cielo los Ikran aparecieron sin jinetes. Eywa había escuchado nuestras plegarias. Al ver que casi todas sus naves habían sido derribadas, el coronel avanzó directamente hacia el árbol de las almas. Estaba a punto de lanzar las bombas, pero Jake llegó a tiempo. Eliminó a los artilleros y lanzó una granada a los motores, provocando que la nave bombardera se estrellara. Pero no se detuvo allí. Avanzó directo contra la nave del coronel. Jake intentó desestabilizarlo. Logró destruirla usando su propio misil. Jake sobrevivió a la caída, aplicando lo que yo misma le enseñé. El coronel también sobrevivió, pues alcanzó a entrar en su armadura justo antes de la explosión. Y así la batalla aún no había terminado. Con su armadura, el coronel avanzó hasta el laboratorio, dispuesto a destruirlo, con Jake aún dentro, pero entonces aparecí yo.
montando a un gran depredador. La batalla comenzó. Gracias a la poderosa mandíbula del animal, el coronel perdió su arma de fuego, pero aún tenía un cuchillo. Con él mató al depredador y quedé atrapada bajo su cuerpo. Entonces llegó Jake. Usó el arma caída del coronel para enfrentarlo. Sabiendo que la armadura era casi indestructible, intentó romper el cristal que lo protegía del aire de Pandora. Pero el coronel estaba preparado. Usó una máscara de oxígeno y lo dejó atrás para avanzar hacia el laboratorio. No encontró la cámara de alcance, pero sí destruyó la barrera que protegía a Jake del aire tóxico. Jake comenzó a perder el control de su avatar. Con el poco aire que le quedaba, se concentró lo suficiente para llegar a su cuerpo humano. Todo parecía perdido. El coronel estaba a punto de degollarlo, pero logré liberarme. Con mis últimas fuerzas le clavé mis flechas y por fin el monstruo cayó. La conexión de Jake se rompió. Sin aire, se arrastró hacia una máscara de oxígeno, pero se desplomó antes de alcanzarla. Las alarmas me guiaron. Corrí hasta su verdadero cuerpo y le coloqué la máscara a tiempo, salvándole la vida. Después de la batalla, los sobrevivientes se reunieron alrededor de Sutei. Con sus últimas fuerzas, le entregó el liderazgo del clan a Jake y, según nuestra tradición, le pidió que acabara con su vida. Sutei estaba en paz. Había luchado junto a Toruk Makto, a quien yo llamaba hermano verdadero. Jake cumplió su voluntad. Más tarde, mi pueblo tomó la base humana. Los sobrevivientes fueron obligados a subir a sus naves y regresar a la Tierra. Pandora había sido defendida y Eywa había restaurado el equilibrio. Aunque debo decir que aquellos humanos que lucharon a nuestro lado recibieron permiso de quedarse una noche más. Después de grabar su último registro, Jake asistió a la celebración que mi pueblo organizó en su honor. Esa noche, bajo el árbol de las almas, nos reunimos todos. Allí realizamos el ritual final, el ritual de la transferencia, para que su mente dejara para siempre el cuerpo humano y habitara por completo su cuerpo Navi. Las raíces nos rodearon y Eywa escuchó y el ritual tuvo éxito. Jake Sully despertó, pero esta vez lo hizo aquí, en Pandora, para siempre. Y así terminó la primera historia de Avatar. Pero lo que acaban de escuchar no fue solo una historia. Pandora no nació de la nada. Aquí viene lo más increíble. Pandora no existe y aún así todo lo que vimos fue real. Detrás de cada árbol, cada criatura y cada susurro de Eywa hubo humanos creando este mundo desde cero. Y ahora déjenme contarles cómo Avatar fue traída a la vida. Porque detrás de Avatar hubo una de las producciones más ambiciosas y revolucionarias en la historia del cine. Y ahora vamos a descubrir cómo se creó este mundo. Yo soy Neytiri, pero quienes me dieron voz, movimiento y vida fueron humanos, así que acompáñenme a cruzar una vez más el umbral, no hacia Pandora, sino hacia el detrás de cámaras de Avatar. Avatar 2009 de James Cameron no solo recaudó 2.920 millones de dólares, ganó 3 premios Oscar a la Academia y llevó los efectos visuales al siguiente nivel. Según su editor y todos los miembros del equipo que participaron en su realización, esta película fue el proceso más agotador, más largo y más complejo que hayan enfrentado jamás. Si bien con Terminator y Titanic, Cameron ya había revolucionado la forma de usar imágenes generadas por computadora. En esa película decidió retroceder a los inicios y desarrollar nuevos métodos para crear mundos completamente alucinantes, sin manuales, sin referencias previas y sin un camino claro a seguir. El equipo de expertos liderado por el propio James Cameron tuvo que inventar nuevos softwares para lograr lo que estaban imaginando. Quédate porque vamos a descubrir cómo nació Avatar, cómo se desarrolló y qué secretos guarda detrás de cámaras y detrás de sus efectos visuales. La historia de la producción de Avatar es especialmente interesante, ya que su creación tomó 15 años completos. Todo comenzó en 1994, cuando James Cameron escribió un tratado de 80 páginas en tan solo 2 semanas. La inspiración vino de los libros de ciencia ficción que había leído durante su infancia, de las películas y cortometrajes que había realizado previamente, donde ya se podían ver indicios de lo que más adelante sería este mundo azul, y de sus experiencias de niñez viviendo en un pueblo rural de Canadá.
Allí, su contacto constante con la naturaleza y con los animales salvajes resultó clave para el diseño de las criaturas y los personajes de Pandora. Y como ya es costumbre en la mente de Cameron, parte de esta historia también nació de los sueños, que según él simplemente no podía ignorar. En agosto de 1996, James Cameron anunció que después de completar Titanic, filmaría Avatar, una película que utilizaría actores sintéticos o generados por computadora. El proyecto tendría un costo aproximado de $100 millones e involucraría al menos 6 actores en papeles principales, que parecían reales, aunque no existieran en el mundo físico. Sin embargo, Cameron pronto se dio cuenta de que la tecnología de la época no estaba a la altura de la historia, ni de la visión que quería contar. Los personajes en 3D de Pandora no solo debían verse realistas, también debían transmitir emociones verdaderas frente a la cámara, y en ese momento eso simplemente era imposible. Por esta razón, tras el éxito rotundo de Titanic, decidió poner el proyecto en pausa y enfocarse en otro tipo de trabajos. Durante varios años, Cameron se dedicó a realizar documentales y expediciones al Titanic real, llegando al lugar al menos 6 veces hasta el año 2005. Mientras tanto, el proyecto de Avatar seguía guardado en un baúl. Pero durante ese tiempo, la tecnología de efectos visuales continuó avanzando rápidamente. Esto quedó demostrado en 2001 con el estreno del Señor de los Anillos, donde el mundo conoció a Gollum, un personaje creado completamente con CGI, capaz de transmitir emociones reales. Fue entonces cuando James Cameron decidió sacar Avatar del baúl y comprobar si por fin podía desarrollarse tal como lo había imaginado. Y como aún no era suficiente para él, guardó nuevamente el guión bajo llave hasta que la tecnología le diera nuevas sorpresas. Y adivinen qué, así fue. Justo después de su última expedición en 2005, en diciembre de ese mismo año, se estrenó King Kong, una película donde la tecnología de captura de movimiento había alcanzado un nivel impresionante. Las emociones se transmitían tan bien que no solo las expresiones, sino incluso la mirada del actor se reflejaban perfectamente en el personaje digital. Un año después, con otro personaje alucinante, Davy Jones. Estos estrenos finalmente convencieron a James Cameron de que había llegado el momento de sacar Avatar del baúl, y esta vez para siempre. Lo primero que hizo Cameron fue reunir a varios expertos en efectos especiales y visuales, entre ellos el estudio Weta Digital. Durante un año completo se dedicaron exclusivamente a investigar nuevas tecnologías y a llevarlas mucho más allá de lo que existía hasta ese momento. Una vez logrado esto, el siguiente paso fue perfeccionar el guión y crear el mundo de Pandora. Para ello contaron con un grupo reducido de diseñadores, incluyendo el famoso ilustrador de fantasía Wayne Barlowe y al reconocido artista conceptual Goran Songar. Desde finales de 2005 y hasta 2007, Cameron hizo trabajar a 2 equipos simultáneamente, uno técnico y otro de diseño. Los paisajes y animales fueron creados mediante prueba y error, y cada diseño debía ser aprobado personalmente por Cameron, quien hacía repetir dibujos una y otra vez hasta encontrar algo que realmente le convenciera. Tan extremo fue ese proceso que solo para algunos animales como las aves se tardaron 2 años completos en perfeccionarlos. Finalmente, estos diseños eran trasladados a modelos en 3D realizados por algunos de los mejores escultores disponibles, quienes le daban los últimos retoques para definir cómo se verían en la versión final de la película. Esto permitió que todos los Na'vi tuvieran un diseño único y distinto. El paso final del diseño fue llevar todo este trabajo a moldes 3D en computadora. Pero una vez creados los personajes, aún faltaba algo fundamental: los paisajes. Así que era momento de llamar a un experto capaz de plasmar en papel la visión de Cameron, para que luego los modeladores en 3D pudieran construirla digitalmente. El encargado de esta tarea fue Rick Carter, quien diseñó los paisajes alucinantes, aterradores y al mismo tiempo hermosos que vemos en pantalla. Sin embargo, la historia detrás de cámaras apenas comenzaba a ponerse interesante, ya que, como les mencioné, en ese periodo había 2 equipos trabajando en paralelo, y el equipo técnico no había perdido el tiempo. Rob Legato le mostró a Cameron los avances que habían logrado con una simulación realizada mediante cámaras virtuales.
A Cameron le gustó tanto el resultado que decidieron que sería increíble unir esta tecnología 3D con la captura de movimiento, lo que llevaría el proyecto a un nivel completamente nuevo. Entonces Cameron le pidió a Vince Pace, un camarógrafo con el que había trabajado en los documentales de sus expediciones, que diseñara una cámara 3D de alta definición, lo suficientemente ligera para cargarse al hombro y fácil de manipular. El resultado fue el Reality Camera System, un diseño capaz de lograr exactamente lo que el director buscaba, sumergir por completo al espectador dentro de la película. Además, este sistema, junto con su programa de simulación, permitió realizar las grabaciones de una forma mucho más inmersiva e innovadora. Pero primero entendamos esto. La captura de movimiento es una técnica que permite copiar los movimientos de los actores y trasladarlos a personajes animados en 3D, gracias a sensores colocados en distintas partes del cuerpo. Estos sensores generan en pantalla una figura esquelética formada únicamente por los puntos de movimiento. Hasta ese momento, este tipo de grabaciones siempre se habían realizado a pequeña escala, pero en Avatar, gracias a la cámara virtual 3D, por primera vez fue posible ver en tiempo real no solo el esqueleto del actor, sino también al personaje digital completamente diseñado, interactuando con el entorno y los paisajes previamente creados. Por supuesto, el lugar donde los actores vestidos con esos trajes llenos de punto realizaban las escenas no era un espacio cualquiera. Se trataba de un set rodeado de sensores y cientos de cámaras encargadas de capturar cada uno de los marcadores en el cuerpo de los actores desde distintos ángulos. Toda esa información se convertía en un entorno digital al que se le añadían en tiempo real los paisajes y los modelos 3D de los personajes. Este complejo proceso, programado por especialistas, se traducía al instante y se mostraba en el monitor que el director tenía en sus manos. De esta forma, dirigir Avatar era muy similar a dirigir una película de live action, con la enorme ventaja de que Cameron ya podía ver cómo quedaría realmente la escena final. Un avance que nunca antes se había logrado. La verdad es que todo esto es bastante complejo y estoy tratando de resumirlo para que se entienda de la forma más sencilla posible. Y este proceso los convenció aún más cuando por primera vez tuvieron una simulación real de cómo se vería la película, aunque todavía con actores no oficiales. A partir de ese punto, Weta Workshop se encargó del diseño de la vestimenta y de simular en animación todas las pruebas que previamente se habían realizado en la vida real. Después de esto, otro de los grandes retos fue encontrar a los actores que interpretarían a los personajes. El papel de la doctora Grace fue relativamente sencillo, ya que James Cameron tenía muy clara a la actriz ideal, Sigourney Weaver, con quien ya había trabajado en varias películas anteriormente. Sin embargo, el casting para el personaje de Jake Sully resultó mucho más complicado. Muchos actores pasaron las audiciones, entre ellos Chris Pratt, Chris Evans, Jake Gyllenhaal y hasta Matt Damon. Y aquí viene un dato curioso. A Matt Damon, James Cameron le ofreció el 10% de las ganancias si aceptaba el papel, lo que hoy equivaldría a cerca de $300 millones, pero Damon rechazó la oferta para participar en otra película que irónicamente ni siquiera se acercó al éxito de Avatar. Finalmente, el papel fue para Sam Worthington, quien actuó junto a Zoe Saldaña, dos rostros que en ese momento no eran especialmente conocidos en la industria. Lo más curioso es que en esa época Sam vivía prácticamente en su automóvil y aún así Cameron lo eligió, porque vio en él exactamente lo que necesitaba el personaje. Además, al ser australiano, tuvo que modificar su acento para sonar más estadounidense. Y por si fuera poco, también tuvo que aprender el idioma Na'vi, una lengua completamente creada para la película que contaba con más de 1000 palabras. Una locura, aunque la cinta se iba a filmar en su mayoría con fondos azules y, como dijimos, en un espacio repleto de cámaras diseñado para simular el mundo de Pandora. James Cameron consideró prudente y necesario que los actores pasaran primero por un proceso de acondicionamiento y entrenamiento para comprender mejor a sus personajes. Así que todos fueron enviados a Hawái, donde durante el día caminaban descalzos por la selva y aprendían a convivir como si realmente fueran una tribu. Zoe Saldaña
fue quien se tomó el papel más en serio, ya que desde el inicio se vistió como Neytiri y durante toda su estadía actuó como su personaje. Además de esto, algunos actores como Sam Worthington pasaron por entrenamientos personalizados para adquirir nuevas habilidades. Zoe aprendió a dominar el arco, mientras que Sam entrenó con militares reales. Aprendieron el uso de las armas y estrategias de movimiento. Fue un entrenamiento intenso pero necesario para que pudieran moverse y actuar como un verdadero soldado. Sumado a esto, todos los actores tuvieron que practicar constantemente los movimientos característicos de sus personajes para que cada gesto se viera natural y realista. Y hablando de realismo, ¿alguna vez te preguntaste por qué los Na'vi se parecen tanto a los actores que los interpretan? Esto se debe a que los diseñadores de personajes decidieron conservar rasgos reales de cada actor en los Na'vi. Para lograrlo, tomaron fotografías y escenarios, los rostros de los intérpretes, copiando sus características directamente en la animación. Sí, señor, el rodaje de la película comenzó en abril de 2007 en Los Ángeles y Wellington y se extendió por más de 2 años completos. ¿Te das cuenta de la locura? Cada detalle debía estar exactamente en su lugar. Las escenas con captura de movimiento tenían que ser extremadamente precisas para transmitir todas las emociones que el guión exigía. Y mientras las grabaciones se llevaban a cabo, el equipo de efectos visuales perfeccionaba cada detalle. Durante la postproducción, mejorando a los personajes y renderizándolos cuidadosamente para lograr un resultado impecable. Tuvieron que realizar un estudio exhaustivo de la gravedad y de cómo funcionaba el mundo de Pandora, porque en una película cada detalle cuenta y la ciencia juega un papel fundamental. Las innovaciones técnicas de Avatar fueron impresionantes. Se desarrolló un nuevo sistema de iluminación capaz de iluminar áreas masivas como la jungla de Pandora. También se utilizó una etapa de captura de movimiento 6 veces más grande que cualquiera usada hasta el momento. Además, se creó un método mejorado para capturar expresiones faciales, permitiendo una captura del rendimiento completo del actor. Para lograrlo, los intérpretes utilizaron gorros diseñados individualmente, equipados con una pequeña cámara colocada frente al rostro. Esta cámara registraba cada gesto, cada movimiento de los ojos y cada microexpresión, enviando toda esa información directamente a las computadoras. Según James Cameron, este sistema permitía transferir hasta el 100% de la actuación física de los actores a sus versiones digitales. Además de los datos de captura, se usaron numerosas cámaras de referencia que brindaban a los artistas digitales múltiples ángulos de cada actuación. Y hacia el final de la película hubo una escena particularmente desafiante desde el punto de vista técnico, cuando Neytiri, generada completamente por computadora, sostiene a Jake en acción real, en su forma humana. Para esa secuencia se puso especial atención en los detalles de las sombras, la iluminación y la forma en que la luz se reflejaba en ambos cuerpos. Y es aquí donde aparecen nuestros amigos, los hombres verdes. Y aunque aproximadamente el 60% de la película fue realizada con CGI, este funcionó también porque muchas de las grabaciones se hicieron sobre decorados reales, los cuales sirvieron como guía para el trabajo digital posterior. Se construyeron escenarios físicos donde se realizaron acrobacias, incluso utilizando caballos reales. Y algo muy curioso es que para las naves y las criaturas también fabricaron miniaturas en alambre con sensores que los artistas movían y hacían volar, como si estuvieran jugando, mientras la computadora reconocía sus movimientos y los trasladaba directamente a los moldes 3D. Además, construyeron mecanismos móviles para que los actores pudieran montar algo real y simularon corrientes de aire en el set, para dar mayor realismo a las escenas de vuelo, respetando así las leyes de la gravedad. También se diseñaron estructuras especiales que permitían escalar, saltar y realizar movimientos complejos, dándoles a los actores elementos físicos con los cuales interactuar durante sus interpretaciones. Para las escenas de combate se levantaron escenarios reales sobre fondos verdes, donde tanto especialistas como los propios actores realizaron sus acrobacias. Incluso se construyeron naves y robots reales, utilizados como referencia directa para los efectos visuales.
Las escenas donde los personajes de Pandora debían saltar o enfrentarse a enemigos, los actores ayudados por arneses y cuerdas realizaban coreografías complejas que luego eran trasladadas a los personajes digitales a través de los sensores de captura. Un trabajo perfectamente coordinado que dio resultados extraordinarios al final del proceso, demostrando que la espera de tantos años realmente valió la pena. Avatar no solo fue una película, cambió para siempre la industria cinematográfica. Con sus paisajes alucinantes, llenos de ecosistemas, vida y alma, Avatar demostró que siempre hay formas mejores de hacer cine. Consolidó nuevamente a James Cameron como un director que está dispuesto a ir un paso más allá que los demás. Hoy en día muchos culpan al CGI del supuesto decaimiento de la calidad del cine, pero la verdad es que el CGI no es el problema, sino cómo se está usando. Además, una cosa importante fue que se pregunta uno es por qué la gente acudió masivamente a ver Avatar, como si el elenco contara con Brad Pitt u otra estrella de renombre. La respuesta es clara, por lo extraordinario de sus efectos visuales. El buen CGI puede elevar la reputación de una película y esto queda demostrado en la secuela de Avatar. Esto debe ser claramente a que los efectos visuales alcanzaron un nivel impresionante en un año donde pocos habían mostrado un CGI de calidad. La película está llena de detalles minuciosos. El renderizado realizado por Weta Digital e Industrial Light y Magic fue monumental, requiriendo cientos de terabytes de almacenamiento y un análisis que tomaría horas y horas. Con todo esto podemos empezar a imaginar cómo se creó la cinta. Una obra que, acompañada de la música de James Horner, nos hace soñar. De hecho, podemos ver la realización de una película como la construcción de un sueño. En Avatar, James Cameron no solo soñó en colores brillantes y paisajes exóticos, sino que encontró la manera de plasmar esos sueños en la pantalla de una manera que desafió todas las expectativas. El CGI se convirtió en su pincel y Pandora en su obra maestra. Este filme no fue simplemente una película, fue un salto cuántico en la forma en la que concebimos y experimentamos el cine. Como un mago que revela sus trucos más fascinantes, Cameron desplegó tecnologías de captura de movimiento y efectos visuales que llevaron la inmersión a nuevos niveles. Avatar no solo nos hizo testigos de una historia épica, sino que nos hizo creer que Pandora era tan tangible como nuestro propio mundo, como en el arte de la cocina, donde ingredientes familiares se transforman en un banquete extraordinario. Cameron tomó elementos conocidos del cine y los fusionó en algo nunca antes visto. La paleta de colores, la textura de la jungla y la conexión emocional con los personajes hicieron que la experiencia de ver Avatar fuera como probar un plato exquisito por primera vez. Y así, mientras nos despedimos de este viaje mágico por los paisajes de Avatar, recordemos que cada película es un acto de creación y cada creador un alquimista moderno, porque en la pantalla de Avatar no solo vimos una película, sino vimos el reflejo de la imaginación humana, una que como Pandora misma siempre se renueva y nos invita a soñar más allá de los límites. Y así, tras años de innovación, pruebas y dedicación, todo el esfuerzo detrás de las cámaras dio vida a Pandora. Cada avance del CGI, cada simulación de movimiento, cada diseño minucioso de los navis y los paisajes no fue solo técnica, fue el camino para convertir un sueño en realidad. James Cameron no solo es un director, es un perfeccionista obsesivo con cada detalle. Desde hace más de una década soñaba con Avatar, pero sabía que la tecnología de su tiempo no estaba lista para cumplir su visión. Durante años guardó el proyecto en un baúl, esperando el momento exacto en que los efectos visuales y la captura de movimiento pudieran llevar su mundo a la pantalla tal como lo imaginaba. Cada paisaje, cada criatura, cada emoción de los Na'vi debía sentirse real y orgánica, y Cameron no aceptaba menos que eso. Su exigencia no era solo el equipo técnico, sino también consigo mismo. Quería que la película rompiera barreras, que hiciera sentir al espectador que realmente estaba en Pandora, respirando su aire, tocando sus hojas y conectando con sus habitantes. Esa visión, incubada por años, convirtió a Avatar en más que un filme, en la materialización de un sueño largamente esperado y cuidadosamente perfeccionado. Además, James Cameron tuvo que pelear por cada minuto de producción.
Sabía que una película así no podía hacerse apresuradamente y para lograrlo necesitaba convencer a los ejecutivos de Fox de darle más tiempo del habitual. Con su visión clara y su pasión imparable, les mostró bocetos, simulaciones tempranas y pruebas de efectos visuales que demostraban que sin paciencia y dedicación, Pandora nunca cobraría vida de manera creíble, poco a poco, con argumentos sólidos y demostrando que cada día significaría una película revolucionaria, logró que la productora accediera a un calendario extendido, permitiéndole invertir años en perfeccionar los detalles que hoy nos dejan con la boca abierta. Al final, Avatar no es solo una historia de fantasía o un despliegue impresionante de efectos visuales, es un recordatorio de nuestra conexión con la naturaleza y de lo que significa respetar la vida que nos rodea. Desde el punto de vista ambiental, nos muestra la fragilidad de los ecosistemas y cómo la codicia humana puede amenazar no solo a Pandora, sino a cualquier mundo que habitemos. La película nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos de proteger nuestros bosques, ríos y animales, recordándonos que cada acción tiene un impacto en el equilibrio de la vida. En lo social, la película refleja la importancia del respeto entre culturas y la necesidad de escuchar y aprender de quienes son distintos a nosotros. Los humanos que llegan a Pandora enfrentan un choque cultural y solo cuando comprenden y valoran la forma de vida de los Na'vi pueden aspirar a coexistir en armonía. Esto nos enseña sobre tolerancia, empatía y la riqueza que existe en la diversidad. Desde el punto de vista humano, Avatar habla de la valentía, la transformación y la capacidad de elegir entre lo fácil y lo correcto. Jay Sully nos muestra que la verdadera fuerza no está en la tecnología ni en la guerra, sino en la conexión con los demás, en la capacidad de entender y proteger lo que amamos. Nos recuerda que los cambios más grandes comienzan dentro de nosotros y que a veces debemos arriesgarlo todo por lo que consideramos justo y valioso. En conjunto, la película es un canto a la vida, un llamado a cuidar de nuestro mundo, a respetar a los demás y a crecer como seres humanos conscientes. Nos deja una enseñanza clara. Los sueños, cuando se persiguen con pasión y respeto, pueden transformar realidades, igual que Pandora transformó los corazones de quienes la habitaron. Y así, mientras el sol se oculta sobre los majestuosos cielos de Pandora, recordamos que este mundo azul no es solo un lugar de fantasía, es un espejo de lo que podríamos perder si olvidamos nuestra conexión con la vida. Cada árbol, cada río, cada criatura que respira en Pandora nos susurra que debemos cuidar nuestro propio hogar. Porque al final la verdadera magia no está en la tecnología ni en los vuelos sobre montañas flotantes, sino en lo que sentimos en nuestro corazón cuando nos permitimos amar, proteger y soñar. Jake y yo aprendimos que la fuerza no está en la guerra, sino en la unión, en respetar lo que nos rodea y en creer que un solo acto de valor puede cambiar todo. Y mientras nos despedimos de este primer viaje, una cosa es segura, Pandora sigue viva y sus secretos aún nos esperan bajo los océanos, entre corrientes y misterios que están por descubrir, porque el camino del agua está por comenzar y créanme, nadie querrá perderse lo que viene. Hola, ¿cómo estás? Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Te cuento, si te gustan los vestidos hermosos, pues este vestido podría ser para ti. A partir del momento que el canal llegue a 1000 suscriptores, voy a empezar a rifar cada uno de mis vestuarios. Así es que solamente necesitas 4 condiciones. La primera, suscríbete a mi canal. Segundo, dale like. Tercero, comparte este video. Y cuarto, puedes escribir aquí debajo, quiero tu vestuario, quiero tu disfraz.
Si no te sirve mi vestido, se lo puedes regalar a tu hermana, a tu novia, a tu mejor amiga, a quien tú quieras. Así que también puede ser una buena opción. Entonces, que venga la magia de Disney y de todas las películas.